Estuvimos viendo los 5 primeros libros de la Biblia. El primero es Génesis, en donde vemos la creación de la humanidad, promesas de Dios y la creación del pueblo de Dios, ¿sí? Después viene Éxodo, donde se consolida el pueblo de Dios, pero es esclavo en Egipto y sale de Egipto. Después viene Levítico, en donde vemos los términos en los cuales Dios se quiere relacionar con el pueblo, con su pueblo, y hay un carácter un énfasis muy marcado en la santidad de Dios y de la santidad que tiene que tener ese pueblo. Después entrábamos a Números. Números son casi los 40 años que está Israel en el desierto. No quiere entrar Israel a la tierra prometida. Recuerdan que envía 12 espías y de los 12 solamente 2 quieren tomar la tierra prometida y otros 10 no quieren tomar. Entonces termina el pueblo de Israel durante 40 años, casi 40 años, vagando en el desierto. Esos 40 años no falta la mano de Dios que los cuida, no falta la mano de Dios que les provee, que los protege, no falta la bendición de Dios. Pero ellos, en vez de entrar a la tierra prometida, quedan en el desierto. Y después, hace poquito vimos Deuteronomio, que es el último libro que escribe Moisés. Moisés es el líder que sacó a Israel por mano de Dios, sacó a Israel de Egipto. Ahí en Deuteronomio, recuerdan, ya había muerto la primera generación de personas que nació en Egipto y que era esclava, y había una nueva generación. Entonces Moisés les repite el pacto. Ese pacto es especial porque depende del cumplimiento por parte de la gente y el cumplimiento de parte de Dios. Dios siempre va a cumplir su parte del pacto, pero Israel no siempre, ¿sí? Y vemos que una y otra vez Dios siempre muestra su fidelidad con su pueblo, cumpliendo las promesas que tiene. Y ahora en Josué vamos a ver cómo Dios cumple la promesa de darles esa tierra prometida a Abraham y a la descendencia de Abraham, ¿sí? Josué sucedió más o menos esto 1400 años antes de Jesús, o sea, hace 3400 años más o menos. Josué era de la primera generación, había nacido en Egipto, había nacido de esclavo. Y él transcurre esos 40 años acompañando a Moisés, 40 años viendo cómo su generación era rebelde, pero junto a Caleb son las dos personas que entran de esa vieja generación, entran a la tierra prometida. Esos van a conquistar la tierra prometida. Van a entrar después de 40 años de haber sido liberados. Y tiene 3 grandes divisiones Josué. Básicamente es esto: los preparativos para conquistar la tierra, la conquista de la tierra y cómo se reparten todas las tribus de Israel la tierra. Esos son las 3 grandes divisiones. Vamos a ir a Josué 1, del 6 al 9. Josué 1, 6 al 9. Vamos a leer varios pasajes que seleccionamos. Josué 1, 6 al 9. Dice: sé fuerte, le dice Dios a Josué, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quieras que vayas. ¿Qué vemos acá? ¿Qué parte le tocaba a Josué? Obedecer, ser fuerte y valiente. Siempre en nuestra relación con Dios hay una parte que nos toca a nosotros y una parte que Dios se la atribuye a sí mismo y se hace cargo él. Pero siempre hay una parte que nos toca a nosotros. Y fíjense que por más que Dios le regalaba la tierra, lo mismo, Josué tenía que ser obediente, tenía que esforzarse, tenía que animarse, no tenía que desalentarse. Si bien Dios nos regala bendiciones, también nos pide que nos esforcemos, también nos pide que crezcamos, también nos pide que no nos desanimemos. También exige un esfuerzo que es individual y que es comunitario. Siempre, por más que la salvación es un regalo, el Señor nos pide siempre que nos esforcemos en otras cosas de la vida cristiana, en crecer en santidad, por ejemplo. El Señor nos ayuda
Él coopera con nosotros, nosotros con Él, para crecer en santidad. Él nos regala la salvación, así como el pueblo de Israel le iba a regalar la tierra prometida. Pero no es solo ir al cielo, también tenemos que hacer cosas acá en la tierra para agradar a Dios, y tienen que ver con esto, con obedecer, con ser fuerte, con ser valiente, animarse, esforzarse, no desanimarse, no tener miedo. Vamos al 2, capítulo 2, versículos 9 al 11 y después el 2:24. 9 al 11. Les cuento que Josué envía 2 espías a la ciudad que está del otro lado de un río que se llama Jordán. Esa ciudad se llama Jericó. No lo vamos a tocar hoy el capítulo, pero sí vamos a ver algunos puntos de esto. Envía dos espías, y estos 2 espías ven que la ciudad es fortificada, ven que la ciudad es una ciudad fuerte, pero confían en que Dios les va a dar la victoria. Van a conquistar, ellos vienen del desierto, ellos vienen de vivir en carpas, y ellos van a conquistar una ciudad con murallas, ¿sí? No vamos a ahondar esta vez en esto, pero fíjense el versículo 9, capítulo 2, versículo 9 al 11. Sé que el Señor, les dice una persona que está dentro de esa ciudad, les dice esto, una persona que tiene un diálogo con los espías. Dice así: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. El 10. Pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos los que le hicieron a Sehón y a Og, los 2 reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué tenía esta persona? Se llamaba Rahab, era una prostituta de Jericó. ¿Qué tenía esta persona? ¿Qué decía esta persona? Que tenían miedo, que todos ellos tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo de Israel? Porque Dios estaba con ellos. Tenían miedo por las cosas que había hecho Dios a través de Israel con otras naciones paganas. Y fíjense el versículo 24. Esto dicen los espías: el Señor nos ha dado el territorio, dijeron, pues toda la gente de esa tierra nos tiene pavor. ¿Qué vemos? ¿Acá Israel se había enfrentado con Jericó? No. Israel venía de vivir en carpas y está por conquistar una ciudad que está del otro lado del río, pero que estaba fortificada, que tenía grandes murallas. La persona que mencionamos recién, Rahab, vivía dentro de la muralla de Jericó. O sea, imagínense que era tan ancha esa muralla que ella tenía su casa dentro de la muralla. Ella vivía ahí. Y en un momento le va a pedir a toda su familia que se meta adentro. Así que no era algo chiquito, era una casa grande en la que podían entrar varias personas adultas, y ella vivía, o sea que la muralla era muy grande. Sin embargo, esta ciudad amurallada, esta ciudad fuerte, le tiene miedo a un pueblo que viene del desierto, que viene de vivir en carpas. ¿Por qué les tiene miedo? Porque el Señor estaba con ellos, porque el Señor hizo prodigios y milagros, porque el Señor está trabajando incluso donde nosotros no vemos. El enemigo tenía miedo, sin embargo nunca se había enfrentado con Israel. ¿Pero por qué tenía miedo? No solo porque habían oído, sino porque Dios permitía que ellos tuvieran miedo, y Dios produce, a veces en el enemigo, produce este miedo. Varias veces Israel le va a pasar esto, se va a enfrentar a un ejército que está lleno de miedo. ¿Y quién puso el miedo ahí? Dios puso el miedo. ¿Para qué? Para que se haga evidente que Dios trabaja incluso cuando no le vemos, ¿sí? Ya había estado trabajando Dios en Jericó. Ya había estado trabajando. No todo lo que nosotros vemos es el trabajo de Dios. Y no todo el trabajo de Dios nosotros lo vemos. A veces nosotros no tenemos ni idea y creemos que Dios no está trabajando porque no vemos el futuro, porque no vemos cambios. Pero Dios está trabajando incluso cuando no lo vemos. Y acá vemos que esta tierra tenía miedo de los israelitas. Y lo más importante es que todo tiene que ser para gloria de Dios. Vieron que el final del 11 decía: el Señor su Dios es el Dios, el Señor su Dios es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es el Dios más grande de todos, es el Dios más importante de todos. ¿Cómo no vamos a tener miedo si ustedes tienen a Dios de su lado, al Dios más fuerte de su lado? ¿Sí? Entonces vemos que Dios trabaja incluso cuando no le vemos, pero también vemos que todo es para gloria suya. Y ahora nos vamos a meter en el capítulo 3.
en Josué 3. Vamos a leer 1, 2 y 4. 1, 2, 3 y 4 del capítulo 3. Vamos a arrancar con eso. Temprano de la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Puntos importantes. A lo largo del libro de Josué, vamos a ver que Josué se levanta temprano en la mañana para obedecer a Dios. ¿Qué nos dice de Josué esto? Que es un buen ejemplo para nosotros. ¿Qué nos dice? Que prioriza a Dios, que está dispuesto, está listo, es solícito y es esforzado para buscar a Dios. Se levanta muy temprano de mañana. Lo dice, por ejemplo, Josué 6:12, 7:16, 8:10. Sea incómodo o no, sea fácil o no, él buscaba obedecer a Dios. Muestra una conducta esforzada y solícita para hacer lo que Dios le pide. ¿Y qué le había pedido Dios al principio? Que sea esforzado y valiente. ¿Y qué hace Josué? Es esforzado y valiente. Y fíjense que les decía que ellos iban a llegar a la orilla del río Jordán, que iban a acampar ahí, pero 3 días después los jefes iban a ver que los levitas que llevaban el arca iban a salir. Y recién ahí podía seguir el pueblo. Y fíjense que el pueblo va a hacer exactamente eso. O sea, Josué, que es el líder, obedece al pie de la letra lo que Dios le dice. Y las personas que estaban lideradas por Josué obedecen a Josué. Fíjense que está esa cadena. O sea, Dios es obedecido por Josué. Y el pueblo, y Josué es obedecido por el pueblo. El pueblo obedece a Josué y Josué obedece a Dios. Y tratan de hacerlo al pie de la letra. Habían hecho su parte y bueno, iban a esperar que Dios hiciera la suya. Siempre es bueno esperar en Dios mientras le obedecemos. Vieron que dice, 3 días después, el Señor le dijo, frenen acá, descansen acá. Y ellos frenaron y descansaron. ¿Qué hicieron en ese tiempo? Recordar la ley, esperar a Dios, nada más obedecerlo. Todo ese tiempo estuvieron obedeciendo, porque Dios les dijo que tenían que estar ahí. En el Salmo 46:10, por ejemplo, dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Pero ¿qué dice? Quédense quietos. No es acostarse en la cama y no hacer nada. Es obedecer a Dios en lo que uno ya sabe que tiene que obedecer. Y espera, el Señor va a hacer lo que Él quiera hacer. El Proverbio 35 dice, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Acá esta gente obedecía a Dios. Dios les había dicho que iba a darles la tierra prometida. Entonces, si ellos obedecían y Dios había prometido, ¿qué iba a pasar? Que Dios los iba a proteger y les iba a dar la tierra, ¿sí? Fíjense el versículo 5. Dice, entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. ¿Qué les pide? Que se purifiquen. En otra traducción dice que se santifiquen. Tenemos que entender que la santidad es fundamental. La santidad es algo muy importante. Es necesario para ver a Dios, es necesario para servir a Dios. Fíjense en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Ahí lo leo yo acá. Hebreos 12:14. Dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Qué va a pasar con los que no son santos? No van a ver al Señor. ¿Por qué? ¿Porque puedo ver a Dios a través de mi santidad? No. Porque si no soy santo, no soy salvo. Si no estoy caminando en santidad y aprendiendo cada día a ser un poquito más santo, es porque no soy salvo. La persona que es salva es porque un día va a ver a Dios. ¿Por qué? Porque está siendo transformada por Dios, está siendo transformada por la palabra de Dios, ¿sí? Está creciendo en esto de consagrarse,
de dejar atrás el pecado y también creciendo en esto de ser útil para Dios. Fíjense en Juan 17, 17. Juan 17, 17. Dice, hazlos santos con tu verdad. Es Jesús hablándole al Padre. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. ¿Cómo van a ser santos? Mediante la palabra. Con la verdad, con la palabra de verdad. No se puede crecer en santidad si uno desprecia la Biblia. No se puede, no se puede. No se puede crecer en santidad si uno no tiene en cuenta la Biblia. No se puede. Pero no es que se puede un poquito, no, se puede. La palabra nos ayuda a purificarnos. Fíjense en Josué 24, 19. La santidad es necesaria para ver a Dios, la santidad es necesaria para servir a Dios, la santidad está muy relacionada a aprender la palabra de Dios, la verdad. Y fíjense en Josué 24, 19 lo que dice Josué. Entonces Josué advirtió a los israelitas, ustedes no son capaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. O sea que uno no puede servir, ¿por qué? Uno pierde su capacidad de servicio a Dios, ¿por qué? Porque uno es rebelde y pecador. Por más que uno pueda estar en un ministerio, sirviendo, predicando, ayudando de un lado, ayudando de otro dentro de la iglesia, si uno no está creciendo en santidad, está siendo rebelde y está caminando en pecado. Y dice, por más que vos estés en un montón de actividades, sin santidad no le servís a Dios. No estás sirviendo a Dios. Te estás sirviendo a vos mismo en la actividad, pero no le estás sirviendo a Dios. Fíjense, vamos a ir a Isaías 64:4. Recordando que esperar en Dios es fundamental y también demuestra la fe, la confianza, la esperanza que tenemos en Dios. Isaías 64:4. Dice, desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. Pero, ¿a favor de quiénes? De los que esperan en Él. Y ese esperar, esa esperanza en Dios, no es algo con ansiedad, no es simplemente dejar de hacer cosas, es obedecerle. Este versículo habla fundamentalmente, como nos explica Pablo en 1 Corintios 2, habla fundamentalmente del Evangelio. Lo más grande que Dios hizo a favor de los que esperamos en Él, lo más difícil o lo más raro que un oído pueda haber escuchado, un ojo haya visto, es a Dios haciendo lo que hizo a través de Cristo a favor nuestro, ¿sí? Pero muestra el carácter de Dios y la importancia de esperar en Él. Muestra un Dios bondadoso, un Dios fiel a sus promesas, y muestra también la importancia de esperar en Él. Esta esperanza, este esperar en Dios, insisto, no es algo pasivo. Es obedecer, aunque parezca que obedecer a Dios no tiene sentido. Es obedecer sabiendo que la obediencia a Dios siempre vale la pena. Volvemos a Josué. Volvemos a Josué, versículo 6 del capítulo 3. Josué 3, 6. Josué 3:6 dice, por la mañana, Josué les dijo a los sacerdotes, ¿vieron? De nuevo, por la mañana. Josué les dijo a los sacerdotes, levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. ¿Vieron lo que pasa hasta acá? Dios dice algo y ¿qué hace Josué? Lo que Dios dice. Entonces, Josué dice algo y ¿qué hace el pueblo? Lo que Josué dice. Siempre está esta cadena. Fíjense el versículo 7. El Señor le dijo a Josué, a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué le dijo a los israelitas,
Vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Y voy a cortar acá por ahora, ¿sí? Fíjense, por un lado está el río Jordán. El río Jordán, cuando tiene muy poca agua, quizá tiene entre 1 y 3 metros de hondo y a lo mejor 10 metros de ancho. Sí, 10 hasta 30 metros de ancho. Pero en la época en la que pasó esto, podría tener kilómetros de ancho. Pero kilómetros de ancho. Se desborda el Jordán y es muy, muy ancho. Y dice que no va a pasar como pasó en el Mar Rojo. ¿Recuerdan? Que en el Mar Rojo, Moisés con la vara de Aarón se para frente al mar y el mar se abre. ¿Acá qué le dice? Métanse. Dios hace las cosas como Él quiere y muchas veces Él pide de nosotros mayor fe. ¿Sí? Moisés con la vara de Aarón abre el Mar Rojo y toda la gente ya pasa. Pero acá le dice a los sacerdotes, no van a tener la vara, no le dice nada de eso, sino que le dice, métanse un poco. Y a veces obedecer a Dios nos pone en una condición que nos humilla, porque a lo mejor podemos hacer el ridículo. Imagínense que van con un mueble, como el arca, era un mueble muy especial, pero era un mueble, que van con un mueble hasta el río de acá y se meten hasta la orilla. Y alguien les pregunta, ¿qué van a hacer? No, estamos esperando que Dios abra el río. ¿Cómo se sentirían ustedes? Humillados, ridículos. Y a veces, a los ojos del mundo, la obediencia a Dios es humillante y es ridícula. Pero lo importante es que Dios lo dijo y algo va a hacer con eso que pide. Y otra cosa que dice el versículo 10 es, hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. ¿Por qué iba a saber eso el pueblo? ¿Por qué iba a saber la gente eso, que Dios estaba entre ellos? Porque iba a abrir el Mar Rojo, iba a abrir el río Jordán, ¿sí? Iba a abrir el río Jordán. ¿Habrá una marca entre nosotros para que la gente conozca que somos seguidores de Jesús? Hay una marca que está en Juan 13:35. Fíjense, Juan 13:35. Nosotros tenemos otra marca, otro distintivo, no vamos a abrir el Jordán, pero Jesús en Juan 13:35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cuál es nuestro distintivo? No es cruzar el Jordán y el Mar Rojo. ¿Cuál es? El amor entre nosotros. Ese es el distintivo. La gente va a reconocer que somos seguidores de Jesús si nos amamos entre nosotros. No si predicamos, nos puede reconocer, pero la evidencia o la característica del seguidor de Jesús es el amor a los otros seguidores de Jesús. ¿Sí? Ese es nuestro distintivo. Ahí Dios le decía a Josué, miren, ahora se va a abrir el río Jordán, entonces la gente va a saber que Dios está entre ustedes. Bueno, si nosotros nos amamos entre nosotros, dice Jesús, la gente va a saber que somos sus seguidores. Y volvemos ahí a Josué 3:10. Dice, hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos, a los jebuseos de delante de ustedes. Todas esas tribus que estaban al frente. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor y el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. El 14. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. ¿Recuerdan? Muy ancho, muy, muy ancho. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. O sea que hasta acá tenemos que los israelitas salen del campamento, ¿siguiendo a quién? A los levitas, a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto.
Le dice Dios, métanse un poquito, y se meten un poquito y el agua se detiene. Dice que era en la época en la que es lo más ancho del río. Actualmente el río puede llegar hasta 20 kilómetros de ancho. 20 kilómetros de ancho. Si nosotros tenemos un promedio de caminar 5 kilómetros por hora, 20 kilómetros se hacen en 4 horas. Pero recuerden que esta gente estaba de mudanza. Y que había niños, y que había ancianos, y que había animales, y que había las carpas, las tiendas y todo eso. Así que no sabemos cuánto tardaron. Pero sí sabemos que el Señor detiene el agua. Quedan estos sacerdotes con el arca del pacto en el medio del río. Y podemos a lo mejor estimar una distancia de 10 kilómetros para un lado y 10 kilómetros para el otro. Es una caminata muy larga, ¿sí? Es cansadora. Con los niños, con los bebés, con los ancianos, con los heridos, con los animales, con las cosas que uno carga. Una caminata larga. Sin embargo, ellos tienen fe, y actúan según las palabras de Josué, que estaba diciendo las palabras de Dios. Es una marca muy importante esto, ya vamos a ver por qué. Pero siempre la fe está al lado de ¿qué? De la acción. La fe y la obediencia siempre van de la mano. Ellos conocían en quién confiaban y obedecían al pie de la letra. Fíjense que hasta ahora han obedecido en todo, como Dios lo dijo, con dedicación y esfuerzo, demostrando respeto y amor a Dios. Cuando yo obedezco a Dios, estoy demostrando que tengo fe. Yo puedo decir que yo creo en Dios, pero si no le obedezco, en realidad no estoy creyendo de verdad, de manera correcta en Dios. Puedo creer que Dios existe y Santiago nos dice, bueno, pero hasta los demonios creen que Dios existe. El tema no es creer que Dios existe, el tema es creer que lo que Él dice es lo mejor y creer en lo que Él pide y obedecerle, entender que la obediencia es lo mejor. Fíjense, vamos a ir a Santiago 2. Santiago 2, 14 al 19. Santiago 2, 14 al 19. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? O sea, ¿qué está diciendo hasta acá? Que el que no tiene acciones conforme a lo que Dios pide es porque no es salvo. Está diciendo, ese tipo de fe es creer que Dios existe, pero si uno obedece a Dios es porque no sos salvo. Dice, ¿ese tipo de fe puede salvar a alguien? El 2.15 de Santiago. Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tienen qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da el alimento ni la ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿Se dan cuenta? La fe siempre tiene que venir acompañada de obediencia a Dios. Si no es muerta, es inútil y está mostrando que uno no es salvo, ¿sí? La salvación y la obediencia están muy relacionadas, ¿sí? Vamos a Hebreos. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, que estaba ahí cerquita. Dice, de hecho, sin fe ¿qué es? Imposible. No difícil, es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué tipo de fe? La fe que tiene obras. No la fe que cree que Dios existe nomás, porque los demonios también creen eso. Esta fe con obras, esta fe con obediencia, es la que Dios exige. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que si no tenemos fe, en vez de agradarle, ¿qué hacemos? Le desagradamos. Dice después, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. O sea que Él existe y que vale la pena buscarle. Y buscarle tiene que ver con estudiar, pero también tiene que ver con obedecer. Dice que Dios recompensa, que esta fe es saber que Él existe, pero también saber que Él recompensa que vos les busques.
Y en esa recompensa buscarle vamos a estar estudiando la Biblia, pero también vamos a estar obedeciendo la Biblia, ¿sí? Obedeciendo, está siempre relacionado. Y recuerdan, vamos a ir a 2 de Pedro 3.9. 2 de Pedro 3.9. Pero mientras, ¿qué pasó? ¿Pasó la mitad de Israel? Pasó todo Israel. Y eso llevó su tiempo, porque había que caminar, no sabemos cuántos metros o kilómetros, posiblemente 20 kilómetros, no sabemos, pero sí tenía que pasar todo el pueblo. Así que, si era un río que en ese momento era angosto, que pasara toda esta gente que iba a llevar mucho tiempo. Y si el río era muy ancho, también iba a llevar mucho tiempo. Entonces vemos que Dios tiene el milagro ¿hasta cuándo? Hasta que pasaron todos. No lo deja a la mitad. No dice, bueno, a ver los 10 primero y bueno, después se embroma todo el mundo. No dice, bueno, a ver los mejores y después, bueno, ya se acabó el milagro, muchachos, no se apuraron lo suficiente, viene el agua. No, Dios estaba siendo fiel a lo que Él había prometido. Le había prometido a Abraham que su descendencia iba a tener una tierra. Y Dios estaba cumpliendo esta promesa. Muchísimos años después, más de 400 años después, Dios estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a Abraham. Entonces Dios no lo iba a dejar a la mitad de esto. Dios iba a tener paciencia hasta que todos cruzaran. Y fíjense la paciencia que hemos mencionado otras veces, ¿no? Él tiene paciencia. El milagro no concluye hasta que todo el pueblo pasa. Y Dios no tiene paciencia hasta que todos los que Él decidió adoptar se conviertan. 2 de Pedro 3.9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. O sea que el Señor ahora está manteniendo este milagro que es el Evangelio, la salvación a través de la fe, que es el mayor milagro, a través de la gracia por medio de la fe. El mayor milagro de todos, el Señor lo está manteniendo. ¿Hasta qué? Hasta que pasen todos los que Él decidió adoptar como hijos, ¿sí? Él no va a dejar a la mitad de eso. Él no va a dejar parte de su familia ahogada en el río, parte de su pueblo ahogado en el río. Él no va a dejar a sus hijos abandonados antes de llegar al Evangelio, a creer, a convertirse. Dice, está esperando, por amor a nosotros, que nos arrepintamos. Él no quiere que nos perdamos, Él tiene paciencia. Y por un lado vemos esto, la fe, la acción, la paciencia de Dios, pero también, ¿qué iba delante de los israelitas? El arca. ¿Y quién cargaba el arca? Los sacerdotes. Y nosotros tuviéramos que decir el arca, con todas esas manifestaciones de la gloria de Dios y de los milagros de Dios, y los sacerdotes, y todo ese conjunto de cosas, no llegan a ser el conjunto de cosas que es ¿quién? Cristo. Cristo va delante nuestro, es muy superior al arca y es muy superior a todos esos sacerdotes. Y fíjense en Juan 14, vamos a leer Juan 14, 1 al 6. ¿Quién va delante nuestro y en quién tenemos que permanecer nosotros? Ellos estaban firmes en el medio del río. El arca y los sacerdotes estaban firmes en el medio del río. Cristo hoy está firme intercediendo por nosotros al Padre en el cielo. Cristo está firme en su lugar, pero también nos dijo cosas. Nos dijo cosas. Tenemos que permanecer en Él. Fíjense Juan 14, 1 al 6. No dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Nos pasa eso a veces? A mí me pasa. No dejen. El Señor me manda a no dejar eso. Y es un mandamiento. Y yo lo tengo que cumplir al pie de la letra. Así como el pueblo cumplía al pie de la letra las palabras de Josué, Jesús es muy superior a Josué. Y me dice, no dejes que tu corazón se llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Qué es Jesús? El camino es verdad y vida. No es una vida, un camino, una verdad. No, es el camino único, la verdad, la única verdad, y la vida. No hay nada más real que Cristo. No hay nada más verdadero que Cristo. No hay otra manera de vivir que sea vida en sí que la vida en Cristo. La vida que Él nos regala. Y no hay otro camino.
¿Se acuerdan? Es Cristo y es Cristo solo. Solo Cristo y Cristo solo. No puedo ir con un pie, por ejemplo, si yo quisiera ir a Córdoba, no puedo ir con un pie en la ruta 36 y un pie en la ruta 5. ¿Puedo hacer eso, tener un pie en cada lado? No. Por más que estas dos rutas vayan a Córdoba, en realidad yo no puedo estar en los dos. Bueno, con Jesús no es que yo podría ir a Dios a través de otro camino como en esta situación que les dije. No solamente puedo estar en dos cosas, sino que tampoco puedo ir a donde está Dios por otro camino. Hay una sola ruta, hay una sola manera de llegar al cielo, a la casa del Padre, al Padre. Una sola manera, a través de Cristo. No hay otra manera. Y es a través de Cristo, de solo Cristo y de Cristo solo. No es un pie en Cristo y un pie en la Virgen María o en algún otro santo o algún otro ídolo. No, Cristo solo. Nuestra confianza tiene que estar firme en Cristo. Firme en Cristo. Y dice, no dejen que su corazón se llene de angustia. Confíen en Dios, confíen en mí. Y Jesús es confiable. Y Dios es confiable. Y así como prometió darle la tierra prometida al pueblo de Israel, nos ha prometido a nosotros el cielo. Nos ha prometido a nosotros el cielo. Y ha prometido muchas cosas que muestran lo confiable que Él es. Y nos cuida, y nos ama, y nos protege. Y en situaciones nuevas, como las que vivimos frecuentemente, llenas de tristeza, el Señor dice, yo les voy a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que es más grande que lo que ustedes pueden razonar. Y a medida que lo vamos conociendo, cuando entramos en situaciones difíciles, recibimos esa paz. Y es más linda que la tierra prometida. Es mejor todavía. Recibimos paz, recibimos alegría, recibimos paz. Paz en el hogar, no solo paz emocional, paz en el hogar, paz en el matrimonio. Recibimos armonía de parte de Dios. Y son promesas que Dios nos ha ido dando y que Él las sigue cumpliendo. A veces creemos que es gracias a nosotros, pero no es gracias a nosotros. Es gracias a Dios. Él nos regala cosas, Él nos bendice de un montón de maneras, ¿sí? Vamos a Efesios 2:18. Efesios 2:18. Efesios 2:18. Nosotros, ¿a quién tenemos acceso entonces? ¿Acceso a una tierra? ¿A quién? A Dios mismo. Y lo podemos ver como Padre. Fíjense Efesios 2:18. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Fíjense qué importante. Es un versículo clave. ¿De qué nos habla? De la Trinidad. Tenemos acceso al Padre, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, pero por lo que hizo Jesús. Dios trino ahí. 3 en 1, 1 en 3. Dios trino, la Trinidad, a favor nuestro. Tenemos acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Gente, nosotros no tenemos una promesa de una tierra, de una franja de tierra, de un terreno. Tenemos una promesa del cielo. Tenemos la promesa de llegar al cielo y verlo a Dios como Padre y no como juez de la tierra que nos va a condenar, sino como un Padre amoroso que pasa por alto nuestras ofensas porque las cargó en Cristo. Es hermoso esto. Nuestra promesa no es una franja de tierra, no es un terreno, es el cielo. Y al cielo solamente a través de Cristo y de su obra, ¿sí? Volvemos a Josué. Vamos a leer un poquito del 4. Josué 4, capítulo 4, ¿no? Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles, tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. ¿Cuántas piedras? 12. ¿Cuántas personas? 12. ¿Cuántas tribus tenía Israel? 12. O sea, por cada tribu un hombre y por cada hombre una piedra. Versículo 4 del capítulo 4. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo, vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. ¿Dónde estaba el arca? En el medio, ¿se acuerdan? Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. ¿Pero qué le dijo Dios a Josué? Eso. ¿Y qué dijo Josué al pueblo? Eso. Así como está.
Esa es la clave de un montón de cosas. La persona tiene que decir lo que Dios dijo. ¿Sí? Y dice el versículo 6, las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. Les hago una pregunta. La piedra, ¿cómo se las imaginan? ¿Dónde había que llevarlas? En el hombro. Habrán sido dice, vas a llevar una piedra, y van a ir así con un paquetito así, no, piedra grande, como la bolsa de Portland, de cemento, 50 kilos, no sabemos cómo, pero iban a hacer un altar para Dios, y la piedra iba a ser grande, ¿sí? ¿Y cuántos kilómetros tenían que caminar? A lo mejor 10 para ir a buscarlas, porque ya habían llegado, y después 10 para llevarlas. A lo mejor muchos menos, pero lo mismo, era un esfuerzo de parte suya, ¿sí? Era un esfuerzo. No sabemos bien cuántos kilómetros. En esa época, a veces el río tiene hasta 20 kilómetros de ancho. Muy ancho, ¿eh? Muy ancho. Pero, le dice, busquen las piedras. ¿Iban a ser iguales? ¿Podían ser de cualquier parte del Jordán? No, del medio. ¿Por qué del medio? Porque ahí es donde generalmente tiene su cauce, ¿sí? Donde estaba el cauce de casi todo el año. ¿Cómo iban a ser esas piedras al estar en el río? Más pulidas, ¿sí? Más pulidas. Iban a ser piedras diferentes. Entonces, iban a llamar la atención a las otras naciones y a ellos mismos, porque no eran piedras comunes como las que vemos en la montaña, eran piedras del río, ya pulidas, eran piedras grandes, iban a haber 12 piedras grandes, no sabemos cuántos kilos, pero grandes, en ese lugar, y la gente iba a decir, ¿qué es esto? ¿Quién es el que trajo estas 12 piedras tan pesadas y las puso acá? Porque son de adentro del río, ¿quién las puede haber sacado? Imagínense una piedra al hombro, nosotros que jugamos en el río, ¿alguna vez levantamos una piedra de ese tamaño? No. Buscamos una bastante chiquita que la podemos llevar en un brazo. Entonces la gente le iba a llamar la atención ver piedras del fondo del río pulidas, grandes pero afuera. Iba a llamar la atención eso. Y fíjense para qué sirve. Versículo 6 del capítulo 4 de Josué. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos les preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Versículo 8. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor les había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Bueno, recordando, ¿no? Josué obedeció a Dios y el pueblo obedeció a Josué. El pueblo es como sus líderes, para bien o para mal. Fíjense en Oseas, si lo encuentran, Oseas 4:9. Dice algo muy importante. Oseas 4:9. ¿Notan esto de que Dios le dice algo a Josué y Josué lo traduce y igual lo pasa, lo transmite igual al pueblo? ¿Se dieron cuenta? Que Josué hace lo mismo que Dios le pide y el pueblo hace lo mismo que Josué le pide. Que no hay un teléfono descompuesto, no hay una mala comunicación. Josué escucha algo de Dios y le transmite exactamente eso al pueblo, ¿sí? Y el pueblo obedece lo que Josué dice, o sea que por lo tanto obedece ¿a quién? A Dios mismo. Fíjense en Oseas 4:9, el primer renglón. Lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. ¿Qué significa esto? Vemos que Josué es muy especial. ¿Por qué es especial? Porque transmite las cosas como Dios las dice. ¿Y el pueblo qué escucha de Dios en boca de Josué? Lo que Dios dice. Fíjense qué importante. Vamos a Josué 24:31. Fíjense cuál es la marca de Josué. No sé si hay otro líder en la Biblia marcado de esta manera como Josué. Tenemos que saber que todos somos líderes de algún tipo. Todos. Menos los bebés. Todos los demás, de alguna manera, ejercitamos un tipo de liderazgo. A veces es parcial. Acá Oseas hablaba de los sacerdotes, que son líderes espirituales. Pero nosotros todos somos líderes de alguna manera. Quizá porque tenemos un hijo, un nieto, un hermano menor, o porque tenemos amigos. Todos de alguna manera influenciamos al resto, ¿sí? Influenciamos todos, de alguna manera. Tenemos a alguien a quien de alguna manera parcial estamos influenciando, estamos liderando. Todos, una esposa, todos, de alguna manera influenciamos a otro, siempre. Y fíjense, el 24:31 de Josué.
El pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. ¿Se dan cuenta? No sé si hay otro líder de la Biblia que la Biblia diga que la gente que él discipuló siguieron a Dios. Josué es el más viejo de la gente que estaba viva en ese momento en Israel, porque todos los demás de su generación, ¿qué les había pasado? Habían muerto en el desierto. Pero Josué, ¿qué característica tenía? Dios decía A, y Josué iba y decía A al pueblo. Dios decía B, y Josué venía y decía B al pueblo. Dios decía, Josué, hace esto, y Josué iba y lo hacía, y le decía al pueblo, usted tiene que hacer lo que Dios dijo, y el pueblo lo hacía. El principio ese de Oseas se cumple. Dice, el pueblo será como sus sacerdotes. El liderado es como su líder, para bien y para mal. En Oseas iba a ser para mal, pero siempre está ese ejemplo. ¿Qué es más importante, mi opinión o mi conducta? ¿Qué será más importante? Mi conducta. Todos tenemos buenas opiniones generalmente, pero nuestra conducta es lo más importante. Nuestro ejemplo es lo más importante. Y Josué era fuerte en dar un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, esforzate y sé valiente, yo estoy con vos. Yo voy a estar con vos, no te voy a dejar solo, pero tu parte es esforzarte, ser valiente y obedecer la ley. Y Josué buscaba eso, esforzarse, ser valiente, no tener miedo, no desanimarse obedeciendo la ley, no desanimarse leyendo la ley. ¿Podremos aprender de Josué? Muchísimo. Josué está en hebreo. ¿Qué nombre será en griego? Jesús. Es el mismo nombre. Josué y Jesús son el mismo nombre. Y Josué es una pequeña, muy pequeña sombra de Jesús. El que nos deja ver al Padre como realmente es. Josué nos enseña muchísimo, pero se queda muy corto al lado de Jesús. Josué significa Dios salva, igual que Jesús. Y fíjense que la marca del liderazgo tiene que ver con su conducta. Dios dice algo y Josué lo hace. Dios dice algo y Josué lo transmite. Y el pueblo, mientras él vivió, siguió a Dios. No recuerdo otro líder de la Biblia en el que se diga esto. Josué fue una persona íntegra. ¿En qué? En esforzarse. ¿Fue perfecto Josué? No, de ninguna manera. Pero ofreció una actitud perfecta de esfuerzo, de valentía y de obediencia. Y nosotros sí podemos ofrecer eso a Dios. Esfuerzo, aunque no sea fácil, aunque no sea cómodo, lo hagamos, hagámoslo. De valentía, no tengamos miedo. Lo que Dios dice siempre es lo mejor. ¿Y qué puede pasar en el futuro? No sé, esto tiene un montón de implicancias. Puede ser relacionado a nuestro trabajo, relacionado a la obediencia, los chicos que se quieren casar. Dios dice, cásense. Sí, bueno, esfuerzo y valentía. No, pero me da miedo casarme. Y esfuerzo y valentía. Y obedecer la ley de Dios. Fíjense que esto es bueno. Lo vemos acá registrado para que sepamos que es bueno. Es bueno y es lindo. Entonces sepamos que nuestro ejemplo es muy importante. Porque si hiciéramos una encuesta de opinión, quizá estamos todos de acuerdo. Pero lo que pesa más, lo que vale más que tu opinión es tu conducta. Tu conducta siempre vale más que tu opinión. Y ahí es donde siempre tenemos que reforzar. ¿Y cuál es nuestra conducta? ¿Qué es lo que le podemos ofrecer a Dios? Una actitud correcta. Una vida correcta no, pero una actitud correcta es lo que Dios quiere. Esfuerzo, valentía, obediencia. ¿Cómo voy a obedecer si no conozco la Biblia? Entonces la obediencia tiene que ver también con la lectura y el estudio, ¿sí? Entonces leer, estudiar, orar, obedecer, ser valiente y esforzado. Valiente, vale la pena obedecer a Dios. Y que venga lo que venga, vale la pena. No tengas miedo, no te desanimes. Y puede afectar un trabajo esto, por ser honrado, perder un trabajo. Pero vale la pena obedecer a Dios. Puede afectar un montón de cosas esto de ser esforzado, valiente y obedecer. Muchísimas. Pero Dios dice que sus hijos le buscan. Y le buscan para agradarle, sabiendo que Él existe y que vale la pena buscarle. ¿Sí? Y volvemos a Josué 4:9. Josué 4:9. Dice, Josué también apiló otras 12 piedras. ¿Cómo? Otras 12 piedras, pero no las movieron esto, a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. No significa hasta el día de hoy nuestro, aunque puedan estar. Significa hasta el día en el que fue escrito el libro. ¿Sí? Dice el 10. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río hasta que
cruzaron hasta que se llevaron a cabo todos los mandatos del Señor que Moisés le había dado a Josué. Mientras tanto, el pueblo se apresuró a cruzar el lecho del río. No iban lento, no iban despacio, iban esforzados, iban rápido. El 11. Y cuando todos estaban a salvo en la otra orilla, los sacerdotes terminaron de cruzar con el arca del Señor mientras el pueblo observaba. Los guerreros armados de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés iban delante de los israelitas al cruzar el Jordán, tal como Moisés lo había indicado. ¿Vieron que se repite esto? Esos hombres armados, unos 40.000 en total, estaban listos para la guerra y el Señor iba con ellos mientras cruzaban hacia la llanura de Jericó. ¿Cuántos salieron de Israel? ¿Se acuerdan cuántos hombres armados? 600.000. Y acá dice que van 40.000 adelante. No sabemos cuántos venían de Israel, porque una generación entera había muerto en el desierto. Pero hay 40.000 que van adelante. Venían de Egipto, no de Israel. Perdón, ¿cuántos habían salido de Egipto? 600.000. Habían salido 600.000 de Egipto. Pero acá vemos que de 3 tribus son 40.000 que van adelante para cuidar al pueblo. Era un montón, pero fíjense que con 40.000 nomás el Señor ya se dispone a cuidar a todo el resto del pueblo. Él puede hacer mucho con poco para ser glorificado. Vamos a seguir leyendo Josué, pero antes vamos a leer el último pasaje fuera de Josué, que está en 1 Corintios 1, 24 al 31. 1 Corintios 1, 24 al 31. Dios siempre quiere hacer mucho con poco para ser glorificado, ¿sí? Dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. El 26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Vemos que Dios busca lo poco para ser glorificado haciendo mucho. Y volvemos a Josué 4 para terminar ese capítulo. Josué 4:14. Ese día el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, quienes por el resto de su vida lo respetaron tanto como habían respetado a Moisés. El Señor le había dicho a Josué: ordénale a los sacerdotes que llevan el arca del pacto que salgan del lecho del río. Así que Josué dio la orden. En cuanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron del lecho del río y sus pies pisaron tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a fluir y desbordaron el cauce como antes. El pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes. Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Fue allí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado del río Jordán. Entonces Josué les dijo a los israelitas: en el futuro sus hijos preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Entonces ustedes podrán decirles: aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el Mar Rojo cuando lo secó hasta que todos terminaron de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor, su Dios, para siempre. Para siempre. Podemos recordar varias cosas, ¿no? Podemos recordar que el Señor le pide ¿qué cosa a Josué? Que sea fuerte, que sea valiente, que se esfuerce.
sea valiente y que estudie la Biblia. ¿Para qué? Para obedecerla. Él iba a tener solamente Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Es todo lo que iba a tener Josué. Todavía no había más. Josué escribe el libro siguiente. También podemos ver que Josué encuentra a Dios trabajando en el pueblo de Jericó, ¿se acuerdan? Trabajando, aunque Josué no veía cómo trabajaba Dios, Dios había permitido que los de Jericó tuvieran miedo, porque el Dios de los israelitas era un Dios superior. También les pide el pueblo a los israelitas que se purifiquen, y la santidad está muy relacionada con poder ver a Dios, si no estoy creciendo en santidad porque no soy salvo, y con servir a Dios. No puedo servir a Dios sin santidad. La santidad es fundamental. Y nosotros íbamos a ser santificados a través de ¿qué? A través de la palabra de Dios. Lo habíamos leído en Juan 17:17, perdón. También pudimos ver que había que esperar en Dios. Saber que Dios nos pide a veces que esperemos, pero no es una paciencia o un tiempo de esperar de manera pasiva. Es esperar mientras obedezco a Dios, ¿sí? Fíjense que ellos no dejaban de obedecer a Dios. También les dio un identificatorio, un distintivo. Dice, bueno, ahora que van a cruzar el Jordán, la gente va a saber que ustedes son el pueblo de Dios. Pero nosotros, ¿cuál distintivo se nos dio? El amor entre nosotros. También vimos la fe, que siempre tiene que estar acompañado de ¿qué? Acción, obediencia, de obras. Sin eso es inútil esa fe. Vimos que Dios nos tiene paciencia, que el milagro no se cortó hasta que hubieran cruzado todos, que debemos permanecer, así como los sacerdotes y los levitas tenían que permanecer en el medio del lecho, y los israelitas tenían que permanecer obedeciendo a Dios. Nosotros tenemos que permanecer en Jesús, el que nos da acceso a Dios, acceso al Padre por medio del Espíritu Santo a través de lo que Jesús hizo. Vemos una y otra vez que Josué obedece a Dios al pie de la letra y el pueblo Josué obedece a Dios al pie de la letra y el pueblo obedece a Josué al pie de la letra. Que la conducta marca mucho más que la opinión, ¿sí? La conducta marca la vida de los demás mucho más que la opinión. Vemos que Dios hace mucho con poco para ser glorificado y vemos que aparecen 12, ¿qué cosa? Piedras del medio del río. ¿Y para qué iban a servir estas piedras? Para recordarle a las siguientes generaciones, a los hijos, los nietos, todas las generaciones que iban a estar ahí, de que Dios los había hecho cruzar, de que Dios, así como había abierto el Mar Rojo, también abrió el Jordán. Y eran 12 recordatorios, 12 piedras grandes del río. La pregunta es, cuando los demás nos ven y nos escuchan, ¿qué les recordamos? ¿Les recordamos que hay un Dios vivo que transforma personas? Cuando escuchan nuestras palabras, nuestro vocabulario, cuando ven nuestra conducta, ¿qué tipo de recordatorio somos? Estas eran piedras nomás y servían de mucho. Nosotros somos personas creadas a imagen y semejanza de Dios, mucho más significativos, y deberíamos ser mejores recordatorios, o de cosas mejores, mejor dicho, que unas piedras. ¿Qué le recordamos? Y el desafío es que seamos recordatorios vivos de las obras de Dios, que vivamos de tal manera que Dios sea glorificado por nosotros y a través nuestro, que la gente conozca que hay un Dios que obra viéndonos a nosotros, que la gente vea más a Dios en nosotros que lo que vio la gente a Dios a través de esas 12 piedras, ¿sí? Ese es el desafío, a revisar nuestra vida y pedirle al Señor que nos ayude a ser un fiel recordatorio suyo, que nos ayude a recordar lo que Él es, que le ayude a los demás a recordar lo que Él es a través de vernos a nosotros, ¿sí? Hasta acá Josué 4.